un fragmento de Araña, que es este teniente que comanda la Operación Aurora, y donde señala que reciben apoyo logístico de Brasil. Quería que lo escucháramos para poder comentarlo. De la tranquilidad y la seguridad por dinero, ¿no? Entonces, una de las cosas que está hablando de cómo lo financiaron. jugó a nuestro favor es que nosotros no tocamos a nadie que estuviese involucrado directamente con Venezuela para el financiamiento de nuestra operación. Dice que no hay financiamiento directo de Venezuela, pero dice que sí hay un financista. Menciona que no es, pero lo señala. Nosotros vivíamos en Perú, me recuerdo que nosotros vendimos unas motos que teníamos, nosotros, él tenía una moto, yo tenía una moto, vendimos nuestras motos para comprar un armamento con el que íbamos a entrar. Los compañeros que estaban los otros, parte de su sueldo, también invirtieron para los pasajes y esto, y luego en Brasil, bueno, nos conseguimos a unas personas que nos apoyaron. Estamos escuchando al teniente Araña, de indígenas que vivía en la zona, también nos apoyó bastante, pero aliados de Ronald Ojeda, salió de nosotros quien mismos, condujo la Operación Aurora, el mayor robo de armas sueldo que teníamos de Venezuela, y algunas pertenencias que vendimos para podernos movilizar y comprar armamento, y otras personas que, bueno, no puedo mencionar aquí que nos apoyó, pero no fue ninguna persona que estuviera ligada con Venezuela. Dice que una persona que no está ligada con Venezuela que lo apoyó. Tratando de hacer financiamiento de los movimientos subversivos en contra del régimen para luego infiltrar. Te tengo una propuesta. Estoy viendo a alguien aquí que escribe constantemente, se llama Resistencia Venezuela. Dice que las armas que fueron vendidas, algo así, no sé qué. ¿Por qué no le haces la invitación ahora mismo al en vivo, si quieren, y que plantee esos mismos live? Hay gente que le escribe, oye, y las armas de la operación, su tema de que las armas fueron vendidas. Sería bueno que salga en el programa ahorita mismo con las pruebas en las manos y nos desmienta a nosotros mismos y a la población le demuestre lo mentiroso que él dice que somos nosotros y los ruines que fuimos a vender las armas. Bueno, a mí me gusta compartir estos fragmentos. Yo ahí, Eligio y querido público, estuve buceando en internet en distintos live, declaraciones que realiza esta trama de militares desertores. Hay distintos, hay unos están en Chile, otros están en Perú, en Ecuador, hay distintas asociaciones de militares desertores, y ellos mismos me han ayudado a entender parte del caso. Por ejemplo, algo que señalan y les pregunta, esta entrevistada le pregunta, ¿por qué crees tú que caen todas las operaciones? Y está refiriéndose a la caída de la operación Brazalete Blanco, porque este live es de enero del 2024, después de que cae Brazalete Blanco, pero antes de que raptan y asesinan a Ronald Ojeda. Y él constata de que ya en diciembre del 2023 el gobierno de Venezuela y la inteligencia de Venezuela ya sabía, porque cita a Maduro y dice, Maduro dijo en la televisión de que ya tenían información de que se venía algo con Ángel Oredes. Entonces él dice, estas operaciones caen porque somos, por la lengua, dice, porque somos buenos para hablar. Entonces, para mí ese dato no es menor, porque a mí lo que me confirma es que acá no existe un ejército paralelo conducido desde Miami, sino que más bien lo que hay son distintos militares desertores en distintos países que se van sumando a distintos ataques irregulares que son variados, ¿verdad? Yo revisaba el otro día, ahí tú nos podrías comentar más en detalle, Eligio, de que Misión Verdad hacía un listado de las operaciones, los intentos de magnicidio, de las operaciones de robo de armas, las operaciones irregulares que han ocurrido y que han sido reivindicadas, y son varias, eran una veintena, ¿verdad? Entonces acá hay el perfil de Ronald Ojeda y el perfil de Araña son militares jóvenes que tienen alrededor de 30 años, que tienen un perfil social muy distinto al de Juan Guaidó o al de Voluntad Popular, que son, como le llaman en Venezuela, cifrinos, ¿no? Como gente de dinero, y estos militares jóvenes tenían diferencias muy marcadas con Guaidó, con Guaraquena, porque consideraban primero de que lo habían llamado a desertar, que fue el llamado que hizo Guaidó, y después los dejaron varados literalmente en Cúcuta. Entonces, para ellos eran unos pocos hombres. Y por otro lado, eran unas personas poco honestas porque se habían dedicado a lucrar con el dinero de la ayuda humanitaria, cuando ellos, que vienen de una extracción popular distinta,
no les llegaba la plata de la ayuda humanitaria. Entonces también hay lo que yo noto en un sector importante que está vinculado a todo este mundo, es un odio de clase al mundo de Guaidó y a todos los que han lucrado con la operación de la ayuda humanitaria. Mira, antes de hacerte la palabra, Eligio, quería buscar el fragmento donde él habla del ¿Qué apoyo logístico que pasó tienen de con la Brasil. operación Aurora? Que luego fue un éxito la operación llevada a cabo, porque no hubo fallecidos, hubo un herido. Y hacernos con las armas que allí se encontraban. Y nuestra función era indiscutiblemente ir a tomar el control de la zona para ver si podíamos efectuar un efecto dominó en todo el país. En medio de esa toma, pues todas las operaciones militares son flexibles a los cambios de acuerdo a las situaciones que se presenten en medio de esa lucha o de esa operación militar. Entonces, en medio de eso nos conseguimos, cuando íbamos de regreso para una zona donde íbamos a empezar la operación ya con las armas, nos encontramos que la Guardia Nacional y efectivos militares colocan una gandola en medio de la carretera. Y ahí cuenta que lo empieza a perseguir la Guardia Nacional y se escapa. Con armas. Las armas estaban en dos vehículos. Que hay armas donde que las dejan en Venezuela. La mayoría de los operadores militares, y el otro vehículo era un 350 que iba manejado por uno de los departamentos con nosotros. Pues el señor que estaba conduciendo el camión, me imagino que y el del camión se asusta y se da una vuelta. Con un poco de ese material, y luego más adelante el camión lo capturan junto con parte del personal indígena que estaba allí, y las armas, pues el régimen vuelve a recapturar las armas, las vuelve a su posesión. Se recuperó. Sí, recuperó gran parte de las armas, porque ya por ese caso, pues porque el señor del camión se retira de la zona donde está el enfrentamiento, y no lo culpo porque quizás le dio miedo, nervio, porque no está preparado para ese tipo de situaciones. Pues el señor se regresa, y ahí es cuando él lo capturan, y aparte de los indígenas lo capturan, y el régimen recupera las armas. Otra parte de las armas nos quedamos nosotros, que fue con lo que seguimos haciéndole frente a los cuerpos de seguridad que allí se encontraban, y cuando nos estábamos quedando ya sin munición, pues decidimos retroceder e internarnos en la selva, y es allí cuando duramos 7 días para llegar a la población de Mato Grosso, en Brasil, donde fuimos rescatados por el ejército brasileño, que nos llegó a buscar en 2 helicópteros. Las armas las tuvimos que dejar en una parte en Venezuela, las armas el número de armas que teníamos nosotros las tuvimos que dejar en una parte en Venezuela. Reconoce que dejó parte de la arma en Venezuela, que fue el mismo lugar donde ingresan o sea, yo la relación que hago ahora es que dejan armas en Venezuela, y después de que se trata de la operación Brazalete Blanco, ingresar a Venezuela también. Pero bueno, ahí está lo que el ejército brasileño no nos iba a extraer del sitio si nosotros pasábamos armamento hacia Brasil, porque ya estaríamos violando la seguridad y la soberanía de Brasil. Entonces nos fuimos a Brasil sin armamento, y en la población de Mato Grosso el ejército brasileño llega con 2 helicópteros a través de un llamado que hicimos nosotros por las redes sociales, que el ejército venezolano estaba invadiendo territorio brasileño, y sacamos los videos, los grabamos, los mandamos a... Bueno, y ahí viene toda la operación después de buscar responsabilizar al gobierno de Venezuela por haber infringido la soberanía supuestamente de Brasil, cuando era Brasil el que estaba entregándole apoyo logístico a una agresión irregular en contra de Venezuela. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Eligio, de estos fragmentos que te compartíamos? La misma narrativa que utilizan para decir que Ronald Ojeda o que Ángelo Heredia fue capturado en territorio colombiano. Es la misma narrativa que utilizan algunos medios para decir que Venezuela invade la soberanía de sus vecinos. En este caso hay una provocación directa, y él lo acaba de decir el teniente Rodríguez Araña, que se trató de digamos, algo preparado para
disparar un conflicto entre Venezuela y Brasil. Ahora, fíjate, Nicolás, allí yo coincido contigo, estos militares, hay como dos grupos, hay un abismo entre la alta dirigencia de la extrema derecha venezolana y estos militares, hay un abismo. Ellos, Rodríguez Araña se presenta casi como un indigente, como un mendigo que anda vendiendo motos, que anda comprometiendo su sueldo para financiar una operación que conduzca al derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Pero de repente aparecen unos salvadores como son esos helicópteros del ejército brasileño. Porque lo llamo por redes sociales, o sea, ¿quién sí, puede sí, creer sí. esto? Sí. Lo que quiero decir es que, o digamos, recalcar que ciertamente hay una diferencia, hay un abismo entre estos militares, porque son varios grupos, son como células. La célula de la Operación Aurora, la célula de la Operación Brazalete Blanco, la célula que acaba de ser desarticulada, que pensaban lanzar una nueva operación entre diciembre y enero aquí en Venezuela. Lo anunció el ministro de Interior, Justicia y Paz, el capitán Diosdado Cabello. Por otra parte, lo que este teniente narra sobre la situación de las armas que dejaron una porción en Venezuela, que lograron sustraerla, lo que se habían propuesto, que incluso el moderador le dice fue un éxito la operación, pero después Rodríguez Araña da a entender que no fue exitosa la conclusión de la operación, porque tuvieron que abandonar una porción de armas y las autoridades venezolanas rescataron otra. Ajá. Esa narración, ese relato de las armas, tiene mucho que ver con la hipótesis, vuelvo a rescatar tu hipótesis, de que se trató de una pelea entre Iván Simonovic y quienes tenían una porción de armas, no sé si sustraídas de allí o enviadas por él, porque recordemos que aquí lo ha dicho el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, Iván Simonovic es el encargado del armamento en todas estas operaciones de desestabilización, en todas estas operaciones. Y incluso el capitán Diosdado, el ministro Diosdado Cabello va más allá y él le llama que es un perro de la guerra, un traficante de armas. Entonces, el traficante de armas que le han tumbado, vamos a decirlo así, una parte de su negocio, tiene que buscar a como dé lugar quién es el responsable de ese tumbe. Voy a utilizar una expresión del narcotráfico. Entonces, Rodríguez Araña, yo escuchándolo aquí, no había escuchado ese audio, no lo había escuchado. Rodríguez Araña viene a confirmar con su relato que el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda guarda relación con el crimen organizado, el tráfico de armas. Ya aquí no se trata de una operación de desestabilización. Aquí se trata ya de la sobrevivencia de un grupo y de otro. La sobrevivencia de estos militares que están empeñando su sueldo, vendiendo motos para financiarse, y la sobrevivencia de Iván Simonovic, que también tiene su tajada en la cuestión de las armas. Entonces ya digamos que se va viendo a la luz de estos testimonios con mayor claridad el trasfondo o el móvil, como dicen los criminalistas, el móvil del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda. Y no es más que una pelea entre grupos de la extrema derecha
que participaron o que han participado en distintas operaciones destinadas al derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Fíjate que hay alguna parte, no la recuerdo ahorita, del testimonio que da Ángelo Heredia, donde menciona que Ángelo Heredia fue detenido en diciembre del 2023. Ellos pensaban lanzar la operación Brazalete Blanco el 1 de enero del año 2024. ¿Y en qué consistía esa operación Brazalete Blanco? En el secuestro del presidente Nicolás Maduro y trasladarlo a un barrio de allá de Caracas, de aquí de Caracas, que es Petare. Bueno, él describe en su testimonio que ellos tenían una base de operaciones en el estado Táchira, que es fronterizo con el norte de Santander, por ahí por los alrededores de La Fría, de la población de La Fría, estado Táchira, y que allí tenían su base de operaciones y que allí iba y venía Ronald Ojeda, entre otros militares comprometidos en la operación Brazalete Blanco. Inferimos que esa base de operaciones no solamente tenía una nevera para conservar los alimentos, una cocina, sino que tenía un lote de armamento, un lote de armas con las cuales ellos iban a iniciar la operación Brazalete Blanco. Eso que dice Rodríguez Araña, que lo pensaban hacer en la operación Aurora, ese efecto cascada, también lo rescataron. Esa idea del efecto cascada lo rescataron porque pertenecen al mismo grupo para diciembre de 2023, enero del 2024. No se les dio porque los organismos de seguridad venezolanos neutralizaron ese plan con la captura de Ángelo Heredia y otros. Y allí no se pudo capturar a Ronald Ojeda porque él huyó. Suponemos que él poseía mayor información que Ángelo Heredia, mayor información sobre la persecución que tenían los organismos de seguridad venezolanos para con este tipo de operaciones. Y él huye. Ahora, él era una persona clave en el manejo de las armas, que habían acopiado, bien sea por envío de Simonovic, según lo que revela el ministro de Interior, Justicia y Paz entre agosto y septiembre del año pasado, o bien sea por armas sustraídas en establecimientos militares como el ubicado en Santa Elena de Guairén. Entonces, en conclusión o en resumen de esta parte de la exposición, el teniente Rodríguez Arana, el testimonio del teniente Rodríguez Arana valida esa hipótesis, Nicolás, que tú lanzas al principio, de que se trata de una venganza, de que el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda se trata de una venganza ejecutada presuntamente por Iván Simonovic por la pérdida de un lote de armas. Lo que él relata, digamos que va en esa dirección, porque fíjate que alguien le escribe y él se molesta con lo que alguien le escribe. Dice, bueno, que muestren las pruebas de que nosotros vendimos esas armas o vendimos un lote de armas. Bueno, pero si vienes relatando que vendieron motos, que empeñaron su sueldo, bueno, tenían un bien allí, vamos a decirlo así, que eran las armas. ¿Por qué no pensar como ese televidente que le escribió allí? ¿Por qué no pensar que ellos también vendieron armas para financiarse, para costearse, para sobrevivir? Es una hipótesis que se debería a lo menos indagar, ¿verdad? Que es parte del ejercicio que nosotros estamos haciendo